Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Amazing Facts Latino. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo soy su presentador, Carlos Muñoz Acosta, que los acompaña durante este viaje fascinante por medio de la Biblia y especialmente las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo por medio de la televisión, las redes sociales, aquellos que están aquí en persona, los que nos escuchan por la radio. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Queremos recordarle que siempre tenemos un regalito y hoy el regalo se titula 3 días y 3 noches, un libro sobre un aspecto muy interesante de la vida de Cristo Jesús, así que aquí en pantalla puede ver la información para que usted pueda recibir ese regalo completamente gratis. También puedes ir a nuestra página amazingfactslatino.org y ahí nos puedes escribir si deseas recibir ese mensaje y muchos otros regalos que tenemos para ustedes. Así que en nuestro sermón anterior estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Así que quiero que por favor abran sus Biblias y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Apocalipsis 4 y 5 tenemos la visión o la escena. Recuerdan que habíamos estudiado cómo ese rollo, ¿verdad? Donde está contenido, cómo Dios le va a poner fin a este mundo. Ese rollo sellado. Juan sabe que alguien tiene que abrir ese rollo. ¿Para qué? Para ponerle fin a este mundo de pecado, de violencia, de maldad. Juan sabe, pero solamente el gobernador, el rey de esta tierra, tiene derecho y autoridad para abrirlo. Y vemos que entonces, en el versículo número 5, uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces vemos a Cristo entrando al cielo, entrando al santuario celestial, lo ven en visión, ¿verdad? Juan está viendo todo esto y ve a Cristo llegando como ¿qué? Llegando, dice aquí, como el león, como el rey vencedor, como la raíz de David, el que nunca perdió una guerra, el David, el invencible. Cristo llega entonces como el rey invencible y entra al santuario celestial. Estudiamos en detalle en nuestro estudio anterior, pero ahora noten lo que dice el versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Así que Juan ve a Cristo entrar al santuario celestial y lo ve como vencedor, como guerrero, como general, como el rey. Vencer, el que venció a Satanás en la tierra, vivió una vida perfecta, murió por los pecados y resucitó, y luego vimos que en su ascensión lo primero que hizo antes de entrar al santuario celestial fue echar a Satanás, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante hasta el 10. Y entonces ahora, noten que ahora el panorama cambia y ahora en vez de ver el guerrero, en vez de ver el vencedor, ahora ve a qué cosa, ve un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se presenta ante el Padre. Se presenta, recuerden, la primera vez en la historia del universo que un ser humano, y mucho más después de la caída, se presenta delante del Padre y le presenta: Padre, aquí está el sacrificio hecho. ¿Aceptas el sacrificio, Padre? Está hecho por la humanidad. Aquí está redimida la raza humana por la sangre del Cordero. Padre, yo pagué por los pecados de la humanidad. Yo tomé su lugar. Aceptas y recibes, Padre, ese regalo. Aceptas y recibes mi sacrificio, Padre. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos confirmarlo bíblicamente? Noten lo que dice el mismo versículo 6, la parte final.
envió un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? Por toda la tierra. Noten qué fascinante. En el capítulo 4, si recuerdan, decía que los 7 espíritus estaban ¿dónde? Delante del trono. Noten, capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son ¿quiénes? Los 7 espíritus de Dios. Así que antes de Cristo llegar al santuario celestial, en el capítulo 4, los 7 espíritus están delante del trono donde está el Padre, Dios Padre sentado. Pero ahora en el 5, Cristo llega, ¿verdad? Como vencedor, como el rey, y se presenta como cordero. ¿Y cómo sabemos? Porque dice claramente en el 6, los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? Por toda la tierra. Así que esto nos enseña, esto nos explica y nos muestra que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra en el momento cuando Cristo asciende al santuario. Fascinante. ¿Por qué razón es fascinante? Porque en las Escrituras, ¿cómo era que Dios mostraba o manifestaba que aceptaba un sacrificio? Pues fácilmente, familia, podemos comprobar que Dios enviaba fuego del cielo para aceptarlo. Por ejemplo, cuando el santuario se inauguró, el santuario de Salomón, ¿qué hacía? El Dios envió fuego del cielo. Cuando Elías estaba luchando contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ¿Dios se aceptó la ofrenda de él? Sí, fuego del cielo. Cuando Abel ofreció también su ofrenda a Dios, lo aceptó fuego del cielo también. Entonces, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo? Porque aquí dice que el Espíritu Santo descendió, ¿cómo? Descendió a la tierra. ¿Qué evento es ese? Ese es el Pentecostés, cuando descendió fuego del cielo, dice Hechos capítulo 2, sobre la iglesia primitiva en lo que se conoce como la lluvia temprana. Y ese es el gran evento. Recuerdan, habíamos estudiado las 7 fiestas ceremoniales en Levítico capítulo 23, donde explican que estas 7 fiestas, la Pascua, panes sin levadura, primicia, ¿verdad? 3 días corridos, 14, 15 y 16 de Nisan, viernes, sábado y domingo. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego viene la fiesta de las ciegas o de las 7 semanas, 49 días, 50. Cristo sabemos que resucitó el 16 de Nisan, que fue ese domingo. Cristo resucita y ¿qué ocurre? Estuvo 40 días con los discípulos. Pero luego, ¿qué pasó? Después de 40 días ascendió y luego en el día 50 o 10 días después, ¿qué ocurre? Desciende el Espíritu Santo y el fuego cae sobre la iglesia. ¿Y qué ocurre? Ahí entonces muestra la aceptación de Dios Padre. Así que cuando miramos las fiestas ceremoniales entonces, noten, la Pascua es la muerte de Cristo el viernes, los panes sin levadura, Cristo en la tumba el sábado, las primicias, la resurrección de Jesucristo y luego viene el cumplimiento profético de la fiesta de la siega o las 7 semanas. ¿El día de qué? El día del Pentecostés, familia. Fascinante que los versículos de Apocalipsis capítulo 5 están aconteciendo entre esos 10 días en el que Cristo ascendió al cielo después de 40 días. 10 días después que ocurre, el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué ocurrió durante esos 10 días? Si usted lee el libro de Éxodo, cuando habla del ungimiento y la inauguración del santuario y de la obra sacerdotal de Aarón y del ministerio de los sacerdotes, ahí habían 7 días donde se preparaba, se ungía, se santificaban para prepararse a la obra. Esos son los 10 días contemplados aquí en el que Cristo asciende. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo desciende con poder para iniciar la gran obra, la gran comisión de la predicación del Evangelio eterno. Noten cómo dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 39. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que cuando Cristo asciende, cuando Cristo se presenta ante el Padre y el Padre acepta la ofrenda, cuando el Padre recibe y dice, Hijo, el sacrificio está hecho por la humanidad. Son aceptados en ti, mi Hijo. Son recibidos en ti la humanidad en ti. Y envía el Espíritu Santo cuando Cristo entonces asciende y es glorificado. Gloria a Dios, familia. Y ahí entonces cuando cae el Espíritu Santo. Vayan conmigo por favor al libro de Hechos. El libro de Hechos. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 2, para confirmar este hecho. Fascinante, familia, cómo se explica, cómo está detallado todos los aspectos relacionados con el asunto del santuario, de la unción de Cristo, de la inauguración de su obra como sumo sacerdote y de
cómo todo esto cuadra perfectamente con las profecías. Noten lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué cosa? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. En ese momento, familia, la iglesia entonces comienza a ¿qué? Ahora la predicación del Evangelio. Ahora reciben ese precioso don, el regalo del Espíritu Santo, y específicamente ya tenían el Espíritu con ellos. Pero esto es la lluvia temprana. Para salir ahora a predicar ese Evangelio, para salir a predicar el Evangelio ¿frente a qué? Frente al mundo. Y recuerden, familia, que la Biblia nos dice y explica que habían personas de todas partes del Medio Oriente que habían venido en esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, y venían a celebrar la fiesta. Y dice que aquí claramente que cuando fueron, diciendo esto en el versículo 7, y estaban atónitos, ¿verdad? Y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque están ahora hablando en idiomas que desconocían. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Así que ahí los discípulos salen a predicar por la ciudad. Salen y ¿qué don que reciben? Reciben el don de lenguas o el don de idiomas, en donde empiezan a hablar idiomas a todas las diferentes naciones que están mencionadas en Hechos capítulo 2 ahí, ¿verdad? Empiezan a predicar el Evangelio, las maravillas del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? Para dar a conocer el plan de salvación en Cristo Jesús, el precioso Evangelio eterno. Pero espérate un momento, tenemos un problema, porque en Apocalipsis dice que la bestia va a falsificar este fuego que cae del cielo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Sí. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 13. Hemos hablado un poco sobre la bestia de Apocalipsis, pero ahora quiero mostrarles algo un poco más profundo. Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ir al versículo número 11. Noten lo que dice. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como en dragón. En Apocalipsis hay 2 bestias. Ya hablamos un poco sobre la primera bestia. Ahora aparece la segunda bestia o la segunda nación. Recuerden que la palabra bestia, según Daniel 7:25, enseña que una bestia es un reino o una nación. En otras palabras, hay 2 naciones en el tiempo del fin que Satanás va a utilizar para tratar de llevar a cabo su gran engaño, su gran decepción sobre todos los reinos de la tierra. Y noten lo que dice sobre esta segunda bestia. Versículo número 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, esta segunda bestia o este segundo reino le va a dar vida, va a apoyar, va a fortalecer a la primera bestia que había recibido una herida mortal, pero ahora ha resucitado. Ahora esta segunda bestia, esta segunda nación, va a darle fuerza nuevamente a la primera bestia para que vuelva a hacer de sus andanzas. Y usted se preguntará, ¿qué representa todo esto? No cunde el pánico, vamos a estudiar todo esto más adelante con gran detalle, con gran lujo. Vamos a ir versículo por versículo y dejar que la Biblia explique, no que yo explique, no es lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron, es lo que yo puedo probar con la palabra de Dios. Hermano y hermana, si Dios nos advierte sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia, si Dios nos advierte sobre estas cosas, Dios nos va a explicar y revelarlo claramente en su palabra. Los misterios se resuelven con la palabra de Dios. Es nuestra clave, es nuestra llave para abrir y decodificar, como hemos dicho. Y noten lo que dice en el versículo número 13. Sobre esta segunda bestia. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Noten, familia, que la bestia y la segunda bestia, que son este sistema de Babilonia, hace que también tiene su fuego que envía del cielo. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Es una falsificación de lo que ocurrió en el Pentecostés, de lo que ocurrió con la iglesia primitiva en la lluvia temprana. Cuando la lluvia temprana cayó y la iglesia hacía con fuerza y con poder, señales y maravillas y milagros a que hacer la obra, la Biblia nos dice que va a haber una falsificación de eso que ocurrió en el Pentecostés.
cuando venga el tiempo del fin, cuando venga lo que se conoce como la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía va a caer y va a ser predicada el mensaje final, la advertencia final de Dios, que más adelante en Apocalipsis capítulo 4 vamos a estudiar también en detalle. Así que este es el gran conflicto en el tiempo del fin, este engaño. Sigamos leyendo, noten lo que dice el versículo número 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan ¿qué cosa? Una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. La profecía nos enseña que estas dos bestias, estas dos naciones en el tiempo del fin, van a querer imponer este sistema de engaño, de falsedad, y va a engañar a toda la tierra, dice la profecía. Y aquel que no se somete, aquel que no se entrega, aquel que no se pone en línea con este sistema de falsa adoración, dice, entonces habrá ¿qué cosa? Habrá un decreto de muerte por medio de la imagen de la bestia. Nuevamente, vamos a estudiar todo esto en gran detalle porque todo esto está explicado en la Biblia. Versículo 16. Y hacía que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Durante toda esta programación hemos estado dándole cosquillitas, dándole, ¿verdad? Mostrándole lo que está por venir y lo que viene. Y quiero que sepa que todo esto lo vamos a explicar en gran detalle. Vamos a estudiarlo. Estamos solamente seteando, tirando el fundamento, el piso para lo que está próximo por venir en nuestro estudio, porque si la Biblia nos advierte sobre estas situaciones, es porque la Biblia nos los va a mostrar clara y contundentemente en cuanto a los eventos finales. Ahora, regresando al Cordero, dice que el Cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos. ¿Qué representan los 7 ojos y los 7 cuernos? Noten lo que dice. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Estos son los 7 ojos del Señor, de los cuales que recorren toda la tierra. Así que los 7 ojos que representan Cristo ahora, la omnisapiencia, Cristo viendo todo lo que está ocurriendo en cuanto a lo que está en la tierra. Recuerden, Cristo, como el Padre, como el Espíritu Santo, son omnipotentes, omnipresentes, omnisapientes. Pero ahora Cristo, cuando toma el cuerpo humano, ahora está limitado a cuerpo y espacio. ¿Y qué ocurre? Ahora cuando Él asciende al cielo, ahora Él ve todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Los 7 ojos de Cristo, recuerden, número 7, totalidad, plenitud, tener algo completo y entero. Ahora Cristo ve todo lo que está ocurriendo en la tierra, desde el cielo, ¿cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿y los 7 cuernos? ¿Qué representan los 7 cuernos? Noten lo que dice Lucas 4, 6. ¿Quién tenía el poder y la potestad en la tierra? Le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Recuerden que Satanás era el rey de la tierra, era el gobernante o el anciano de la tierra, pero cuando Cristo lo vence, ¿qué ocurre? Ahora ya no tiene potestad sobre la tierra. Ahora noten lo que dice Cristo en Mateo 28, 18. Y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo vence a Satanás, Cristo entonces retoma la autoridad, retoma el poder, retoma nuevamente entonces el lugar que Adán había perdido. El segundo Adán ahora ha venido para vencer por su vida perfecta, por su muerte en la cruz por nuestros pecados, por medio de esa gran fe de Jesucristo en el Padre y por salvarnos a nosotros, y luego la victoria al resucitar en eso. El segundo Adán, familia, ha resucitado, el Cordero, pero ahora no solamente como Cordero nos salva. Recuerden, la cruz del Calvario es el inicio del proceso de reconciliación, no es el fin. La cruz del Calvario es el proceso que es lo que inicia esa obra de reconciliación, esa obra de expiación. Es el inicio, pero no termina en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se presenta como sumo sacerdote, entra al santuario celestial y es ungido como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ahora administrar el plan de salvación, impartir su justicia, no solo familia, solamente la justicia imputada, sino también la justicia impartida de Cristo. Y usted se preguntará, ¿y por qué esto es importante? Noten lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Y cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su diestra en el cielo,
poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como el venidero. Noten ahí como Cristo entonces, ¿verdad?, es el que tiene los 7 cuernos, todo el poder, toda la plenitud en el cielo y también en la tierra. Y concluye esta cita diciendo, sometió, hablando del Padre, todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y Cristo mismo le dio, ¿qué cosa? La iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos entonces cómo el Padre le entrega a Cristo todo el poderío, todo el dominio. Le dice, hijo, esto propiamente te responde a ti. Y vamos a ver que le va a entregar el rollo con los 7 sellos. Y exactamente, familia, es lo que está siendo mostrado. La recuperación de la gobernación de la tierra. Cristo tomando ahora el lugar, el segundo Adán. ¿Para qué? Para comenzar ahora a ministrar su justicia, a ministrar sus dones a la iglesia. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio. Y por eso cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, donde Él oficialmente, familia, entonces ratifica el pacto, pero el pacto no comenzó en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Recuerden que el pacto fue profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 5. En el nacimiento de Cristo, el pacto fue iniciado. En el bautismo de Cristo, el pacto fue declarado. En la muerte de Cristo, el pacto fue ratificado. En la resurrección de Cristo, el pacto fue confirmado. En la ascensión de Cristo, el pacto fue aceptado y celebrado. Y en la obra ministerial, en la obra de sumo sacerdote de Cristo, su segunda fase en la obra y en el proceso y en el plan de salvación y reconciliación, entonces Cristo ahora ¿qué hace? Empieza a ministrar las promesas del pacto a la iglesia para cumplir el propósito y la misión que Dios ha traído para ellos. Gloria a Dios por eso. Ahora, noten lo que ocurre. Regresemos a Apocalipsis capítulo 5 porque no hemos terminado todavía. Apocalipsis capítulo 5 y noten lo que dice el versículo número 7. Y vino, hablando de Cristo, estaba hablando de Él como el Cordero, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerden, habíamos dicho que el que está sentado en el trono era Dios Padre, ¿verdad? Y esto confirma nuevamente que Cristo ahora ¿qué hace? Se presenta delante del Padre. Se presenta y ¿qué hace el Padre? Le entrega el rollo. Lo que acabamos de leer, el Padre le dio todo poderío, toda autoridad, toda gobernación. ¿Por qué? Porque Él propiamente es el que ha ganado, Él es propiamente el que ha tomado nuevamente las riendas del mundo en ese contexto. Y Cristo ahora mismo, familia, dice aquí, toma el rollo de la mano del que está sentado. Noten lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 8 al 9. Y todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. Y sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Noten, aunque Cristo ya es propiamente el Rey de la tierra, el gobernador, el anciano de la tierra, no parece. Y por eso mucha gente cuestiona y pregunta, bueno, todavía no. Hermanos y hermanas, aunque no parece, Cristo propiamente lo es y está permitiendo, nuevamente lo que hemos hablado, este gran juicio, está permitiendo que Satanás siga su plan, pero va a llegar un fin. Y Dios está permitiendo que toda persona tome su decisión. Y noten cómo concluye esta cita. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Así que, ¿cuál es el contexto nuevamente? Hablando de Cristo, retomando, restaurando todas las cosas en la patria celestial. Regresamos a Apocalipsis capítulo 5. El resto del capítulo 5, del 8 en adelante, nos habla de un culto de adoración que se hace cuando Cristo asciende, cuando Cristo recibe el sello del Padre, cuando Cristo es ungido como el sumo sacerdote. Hay una gran fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque saben que el fin está por llegar. Pero noten lo que dice el versículo 6, cuando termina ese culto de adoración, capítulo 6:1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Así que Cristo, ¿qué hace? Cristo entonces ahora empieza a abrir los 7 sellos, uno por uno, ¿verdad? El resto del capítulo 6
Y sabemos, familia, o ya hemos comentado, que los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias y son paralelas a las 7 trompetas. Es el mismo periodo de tiempo contemplado desde 3 ángulos diferentes, cada uno comenzando con la ascensión de Cristo y la lluvia temprana en el Pentecostés. ¿Hasta cuándo? Noten cuándo terminarían. Las 7 fiestas ceremoniales después del día de Pentecostés, después de la cuarta fiesta, la fiesta de las ciegas. ¿Qué viene? Viene la fiesta de las trompetas. Apocalipsis contempla 7 trompetas paralelas a los 7 sellos y a las 7 iglesias. Pero las trompetas suenan por 10 días. ¿Y qué ocurre al 10º día de la fiesta de las trompetas? Comienza el gran día de la expiación, el gran día del juicio. Eso también lo vamos a estudiar más adelante. El cumplimiento profético de estas fiestas, familias, todas en Cristo Jesús, todas por medio de su ministerio como cordero, como sacerdote presentemente, y vamos a ver también como rey final. Y esta es la obra de Cristo, familia. Y le pregunto, ¿podemos gozarnos con Cristo como nuestro sumo sacerdote? ¿Podemos deleitarnos con Él, ya no como cordero, sino ahora impartiendo los méritos de la sangre del sacrificio por medio de su sacerdocio? Claro que sí. Noten cómo dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro o para el tiempo de la necesidad. Amén. Podemos ir confiadamente sabiendo que Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo está abogando por su pueblo. Cristo está impartiendo su justicia, su poder para usted y para mí. ¿Para qué? Para que en esta tierra podamos tener fuerza, fe, poder y vencer la tentación al enemigo y al pecado. Gloria a Dios, hermano y hermana, por estar con nosotros en este precioso mensaje. Vamos a seguir profundizando porque vimos a Cristo ascender. En nuestro próximo estudio vamos a ver cuando Cristo desciende y regresa nuevamente a la tierra. Gracias por acompañarnos nuevamente con este poderoso estudio que vamos a continuar. Les recuerdo la oferta gratis que tenemos, 3 días y 3 noches. Usted lo puede recibir. Ahí tiene la información en pantalla. También se puede comunicar con nosotros en nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. Ahí lo ve en pantalla también. Nos puede mandar pedidos de oración, nos puedes enviar preguntas y también si quiere venir con nosotros aquí en el área de Sacramento, en el norte de California, escríbenos para vernos y estar juntos estudiando la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa es presentado por Amazing Facts.